Cierra los ojos. Respira profundo. Permite que el silencio te envuelva. Y que las palabras te lleven muy, muy lejos. A un tiempo sin humanos. A un mundo distinto, vibrante, salvaje, gigantesco. Un mundo donde cada sonido, cada pisada, cada brisa entre los árboles era testigo del dominio de los dinosaurios. Estamos en la Tierra, hace aproximadamente 66 millones de años. En la era del Cretácico, es de mañana. El sol calienta lentamente una vasta llanura. Al fondo, montañas de origen volcánico elevan su silueta contra un cielo azul claro. En la maleza, se oye un crujido. Un pequeño grupo de dinosaurios herbívoros recorre un claro del bosque. Sus cuerpos inmensos caminan con calma, aplastando ramas y piedras. Sus colas se balancean lentamente, como péndulos vivos de otro tiempo. Sobre ellos, los cielos están llenos de criaturas aladas. Pterosaurios planean suavemente sobre corrientes térmicas. Sus sombras se proyectan sobre las copas de los árboles. Todo parece eterno. Pero lo eterno también cambia. Y a veces, lo hace de forma repentina. En lo alto, más allá de las nubes, más allá de lo visible, una roca viaja. Un visitante del espacio profundo. Una montaña de hielo, roca y metal. De más de 10 kilómetros de diámetro. Viaja a una velocidad que desafía la comprensión. Y viene directo a este mundo. Nadie lo ve venir. Ninguna criatura lo anticipa. Pero su llegada marcará el fin de una era. Entonces, el impacto. El asteroide choca contra la Tierra. En lo que hoy conocemos como la península de Yucatán. En lo que hoy es México. El suelo se curva. El mar se alza. La atmósfera arde. Una energía inconcebible se libera. 1000 veces más poderosa que todas las bombas nucleares jamás creadas por la humanidad. El cráter tiene casi 200 kilómetros de diámetro. Las ondas de choque recorren el planeta. Los bosques arden. Los océanos hierven. El cielo oscurece. Por meses, por años. Una noche tóxica y fría cubre la Tierra. La fotosíntesis se detiene. Las plantas mueren. Los animales herbívoros caen. Y tras ellos, los carnívoros también. El dominio de los dinosaurios ha terminado. Pero, la extinción no es solo muerte. También es inicio. Un renacer. En los márgenes de la destrucción, pequeños seres encuentran refugio. Se ocultan bajo tierra. Se acurrucan entre raíces. Duermen en madrigueras húmedas. Son pequeños. Peludos. Frágiles. Pero resilientes. Son los mamíferos. Durante millones de años, estos animales vivieron ocultos a la sombra de los grandes. Mientras los gigantes gobernaban los cielos y las llanuras. Ellos esperaban, con paciencia. Y ahora, con los cielos en silencio. El suelo les pertenece. Pasa el tiempo. Mucho tiempo. Miles, y luego millones de años. La tierra se transforma, los volcanes vuelven a dormir, las cenizas desaparecen, los bosques renacen. Y con ellos, también lo hacen los pequeños mamíferos. Ya no están confinados a madrigueras. Exploran. Trepan árboles. Cazan insectos. Se adaptan. Algunos desarrollan orejas más sensibles. Otros, dientes más afilados. Algunos se deslizan. Otros excavan. La diversidad explota. En esta época temprana, un pequeño grupo de mamíferos desarrolla una característica especial, dedos prensiles. Manos capaces de sujetar ramas, y ojos que miran al frente. Capaces de calcular la distancia entre los árboles. Ellos serán los ancestros de los primates. De nosotros. En estas selvas ancestrales, los primeros primates se adaptan a la vida en altura. Saltan de rama en rama. Se comunican con gestos, con sonidos. Viven en grupos.
protegen a sus crías. Cuidan a los heridos. Aprenden. La inteligencia comienza a brotar como un brote verde entre las piedras. La evolución no se detiene. Y así, en el silencio que dejó la extinción, en el eco de un mundo que cayó, una nueva historia empezó a escribirse. Una historia que aún continúa. Una historia que está en ti y en mí. Porque somos los herederos de aquellos que sobrevivieron. De los pequeños. De los pacientes. De los resilients. Aún quedan muchas eras por cruzar. Muchos pasos por dar. Y tú estás invitado a seguir caminando con nosotros en este viaje por los ecos del tiempo. Han pasado millones de años desde aquel impacto. Desde la noche larga. Desde los fuegos que arrasaron los continentes. La tierra ha sanado. Los árboles han vuelto a crecer. Los ríos han dibujado nuevos cauces sobre las piedras. Y en el corazón de la vida, algo se mueve. Algo crece. Los mamíferos han conquistado el silencio dejado por los gigantes. Ya no se ocultan, exploran, aprenden. Se adaptan. Y con ellos, una nueva era ha comenzado. En un claro del bosque, una criatura del tamaño de un zorro escarba la tierra. Busca raíces, semillas, pequeños insectos. Su hocico húmedo detecta olores ocultos entre la maleza. Es un descendiente lejano de los mamíferos que sobrevivieron la extinción. Sus patas son ágiles. Su piel, cubierta de un pelaje denso. Y en su interior, hay calor. No como el de un sol externo, sino un calor interno. Metabólico. La sangre caliente ha traído ventajas. Ahora puede estar activo cuando otros duermen. Ahora puede sobrevivir en noches más frías. Ahora puede cuidar mejor a sus crías. El vínculo entre madre y cría se fortalece. Ya no solo hay instinto, hay apego. Una madre protege, enseña, amamanta. Las crías aprenden por observación, por imitación. El aprendizaje ya no es genético solamente. Es social. El conocimiento se transmite. Una nueva forma de vida ha surgido. Con el paso de los milenios, los mamíferos se diversifican. Algunos vuelven al mar. Otros conquistan el aire. Y algunos se quedan entre los árboles. Los primates. Imagina un bosque cálido y húmedo. Enredaderas cuelgan de árboles de gran altura. La luz del sol se filtra entre hojas anchas. Un grupo de pequeños primates se mueve con agilidad entre las ramas. Sus dedos largos se aferran a los troncos. Sus ojos miran hacia adelante, calculando distancias. Previendo saltos. Su vista es profunda. Su memoria, aguda. Sus gestos, comunicativos. Aquí, la inteligencia comienza a florecer. En este nuevo entorno, ya no es suficiente ser fuerte o rápido. Ahora es útil ser social. Los primates viven en grupos. Se reconocen entre sí. Se acarician. Se alertan del peligro. Se cuidan mutuamente. Empieza a surgir algo nuevo, algo que irá creciendo con el tiempo. La conciencia. Uno de estos grupos vive cerca de un río. Cada mañana, descienden de los árboles para beber. Juegan en la orilla. Saltan entre las raíces de los manglares. Una madre carga a su cría sobre el lomo. Un joven macho intenta romper una nuez con una piedra. Una anciana hembra, con ojos que han visto muchas lunas, observa. Piensa. Aquí, el tiempo no se mide en palabras. Pero se siente. Y así, paso a paso, brinco tras brinco, los primates se extienden. Desde África, hasta Asia. Desde las copas de los árboles, hasta los suelos fértiles. Pero algo empieza a cambiar. El clima oscila. Las selvas retroceden. Las sabanas crecen. Los árboles se separan. Ya no es tan fácil saltar de uno a otro. Y algunos primates comienzan a bajar. Y al pisar el suelo, cambian para siempre. Ahora caminan más. Más lejos. Más tiempo.
Y con el tiempo, comienzan a erguirse. A caminar sobre dos piernas. Surge el bipedalismo. Una postura que libera las manos. Que permite mirar lejos. Que abre nuevas posibilidades. Con las manos libres, manipulan objetos. Golpean piedras. Afilan bordes. Rompen huesos para obtener médula. El mundo, ya no solo se observa. Ahora se transforma. La piedra, ya no es solo una piedra. Es una herramienta. Una extensión del cuerpo. Un símbolo de intención. Y con esas manos, empiezan a crearse otras cosas, refugios simples. Lanzas. Bifaces. Y luego. El fuego. La chispa de una nueva era. Una llama pequeña. Sostenida. Protegida. No hay registro del momento exacto. No hubo testigos escritos. Pero quizás, una noche, un rayo cayó sobre un árbol seco. Y alguien, vio. Sintió calor. Y tuvo la idea. De llevar esa luz, consigo. El fuego ahuyentaba a los depredadores. Calentaba cuerpos. Cocinaba alimentos. Iluminaba cuevas. Y algo más. Reunía. Alrededor del fuego, los grupos se acercaban. Se miraban. Se contaban cosas, aunque aún no existieran las palabras como las conocemos. Y allí, en esa danza de calor y sombra, nació algo que nos hace humanos. La historia. Ahora, cierra los ojos. Imagina a esos primeros humanos. Sentados junto al fuego. Sus rostros iluminados por la llama. Sus ojos reflejando las estrellas. No sabían aún de dioses. Ni de mapas. Ni de ciudades. Pero sabían que eran algo más. Sabían que eran parte de una historia que recién comenzaba. Han pasado millones de años desde la caída de aquel asteroide. Desde que los cielos ardieron. Desde que los grandes reptiles desaparecieron. La Tierra, que una vez fue de los gigantes, es ahora un lienzo para otros sueños. Los pequeños mamíferos, que sobrevivieron entre las sombras, han evolucionado. Y en ese largo transcurrir del tiempo, en las vastas sabanas de África, una nueva forma de vida se alza sobre dos piernas. Los primeros humanos. Los primeros bípedos verdaderos. No eran como nosotros aún, pero ya eran distintos. Hace más de 2 millones de años, vivió una criatura a la que hoy llamamos Homo habilis. El humano hábil. No por su tamaño. Ni por su fuerza. Sino por algo mucho más profundo, la capacidad de transformar su entorno. Imagínalo, en una mañana clara, bajo un árbol solitario. Sostiene una piedra. La observa. Y con otra piedra, la golpea. La astilla. Le da forma. Hasta que tiene un borde afilado. No fue casualidad. Fue intención. Fue pensamiento. Fue diseño. Por primera vez, un ser vivo fabricaba una herramienta, no con el cuerpo, sino con la mente. Con esa herramienta, rompía huesos de animales muertos, para llegar al interior. La médula. Un alimento lleno de grasa y energía. Una clave para el desarrollo cerebral. Porque con cada bocado, el cerebro crecía. No de forma inmediata, sino a través de generaciones. Lentamente. Como las montañas que se elevan sin que lo notemos. Homo habilis no estaba solo. En el mismo continente, surgieron otras especies. Homo erectus, más alto, más fuerte, más aventurero, fue uno de los primeros en usar el fuego. En dominarlo. En hacerlo compañero de viaje. El fuego les dio poder. Pero también tiempo. Tiempo para estar juntos en la noche. Tiempo para mirar las llamas. No lo sabemos con certeza. Pero los huesos encontrados junto a piedras talladas. Los campamentos, las cenizas, nos susurran una historia antigua. Una historia de comunidad. De curiosidad. De viaje. Porque Homo erectus viajó. Salió de África.
Cruzó desiertos, bosques, montañas. Llegó a Asia. A Europa. A islas lejanas. Fue uno de los primeros en dejar huella. Fuera del continente madre. Y mientras unos caminaban hacia el este, otros seguían evolucionando. En África, el cerebro seguía creciendo. Las manos se hacían más precisas. La voz más compleja. Y en algún punto, hace unos 300.000 años, emergió una nueva especie. Homo sapiens. Nosotros. Los que piensan. Los que sueñan. Los que recuerdan. Los que se preguntan, ¿de dónde vienen? Pero, no estábamos solos. En las tierras frías de Europa, había otros. Parientes cercanos. Similares a nosotros, y al mismo tiempo distintos. Eran los neandertales. Homo neanderthalensis. Fueron fuertes, resistentes, inteligentes. Dominaron el frío. Cazaban en grupo. Usaban herramientas. Y algo más. Enterraban a sus muertos. Eso es un gesto profundo. No por supervivencia. No por utilidad. Sino por significado. Por respeto. Por memoria. Los neandertales sentían. Durante miles de años, convivimos. Compartimos cuevas. Cazamos los mismos animales. Miramos las mismas estrellas. Y en algún punto, nos cruzamos. Literalmente. Nuestros genes. Aún llevan rastros de ellos. Un abrazo ancestral. Que no se ha perdido. En una cueva en lo que hoy es Francia. Hace unos 40.000 años, una familia neandertal deja huellas en la arcilla húmeda. Manos pequeñas, pies grandes. Piedras talladas. Al otro lado del continente, grupos de Homo sapiens en África descubren el arte rupestre, pintan animales, cazan, trazan símbolos. El pensamiento simbólico ha llegado. La imaginación despierta. Ahora no solo sobrevivimos. Ahora creamos. Y eso nos transformó para siempre. Empezamos a cantar. A contar historias. A recordar. A proyectarnos hacia el futuro. Las palabras aún no eran escritas, pero ya estaban en el aire, volando de boca en boca, de generación en generación. La cultura nació antes que la escritura, antes que los templos. Antes que las ciudades. Nació, junto al fuego y bajo las estrellas. Imagina esos tiempos. Siente el polvo en los pies, el viento en el rostro. La quietud de una noche sin ciudades. Has recorrido un largo viaje esta noche. Desde las raíces del tiempo hasta los primeros pasos humanos y aún queda mucho por descubrir. Porque este es solo el comienzo. Un eco antiguo. De un tiempo que aún vive en nosotros. Una aldea primitiva todavía dormida envuelta en niebla. Es temprano, los pájaros apenas despiertan. El suelo está húmedo por el rocío. Y tú, formas parte de ese mundo. Mucho ha pasado desde aquellos días de caza y fuego, desde que vagábamos en grupos, siguiendo a las manadas. Construyendo refugios cada noche. Pero algo cambió. La observación, la paciencia, la necesidad. Todas ellas llevaron a un descubrimiento. Las semillas caían y de ellas nacía la vida. No fue de un día para otro, ni en un solo lugar. Pero lentamente, en distintos puntos del mundo, los seres humanos aprendieron a sembrar. Aprendieron a quedarse, a cultivar. A observar la tierra. Y a vivir con ella y no solo de ella. Y también miraron a los animales que les rodeaban. Al lobo. Al ciervo. A la cabra. Vieron cómo se comportaban. Cómo cuidaban a sus crías. Cómo se agrupaban. Y poco a poco, aprendieron a convivir. A criarlos. A domesticarlos. Los lobos más dóciles se convirtieron en perros. Compañeros de caza. Guardianes nocturnos. Las cabras. Las ovejas les dieron leche, lana, compañía. Y así, el ser humano construyó algo nuevo. La aldea.
Casas de barro y ramas. Pequeñas construcciones redondas o rectangulares. Agrupadas. Protegidas del viento. En el centro, un espacio común. El corazón del asentamiento. Alrededor, campos de cebada. Líneas de trigo. Huertos simples, cercados con palos y cuerda vegetal. Imagina ahora, un día en esa aldea. Un día cualquiera pero lleno de vida. El sol apenas se asoma. Las primeras luces tiñen el cielo de un gris rosado. Una mujer de rostro joven, cabello recogido con fibras de lino, sale de su choza. Lleva un cuenco de madera en las manos. Dentro, semillas secas. Se dirige a una zona del campo. Inclina el cuenco. Y, con delicadeza, lanza las semillas al viento. Las entierra con el pie. Una a una. En silencio. Sabe que esas semillas serán alimento en unos meses y que esa rutina es su legado. No muy lejos, un hombre mayor talla madera. Está haciendo un nuevo mango para una asada. Sus manos son fuertes, pero su ritmo es lento. No tiene prisa. Conoce bien el peso de los años y de la paciencia. Sus herramientas son de piedra pulida. Afila los bordes con cuidado. Todo lo que usa, lo ha hecho él mismo o lo ha intercambiado. Porque en esta aldea, el comercio ha comenzado a nacer. Una mujer llega de una aldea cercana. Trae canastas. En una, miel silvestre. En otra, conchas. En otra más sal. Recibe a cambio vasijas de barro. Telas simples. Un puñado de habas secas. Las manos se tocan, los ojos se miran. No hacen falta muchas palabras. El intercambio es natural. Y, a la vez, sagrado. Al mediodía, el sol está alto. Los niños juegan cerca del río. Chapotean. Ríen, se persiguen. Uno de ellos encuentra una piedra extraña. Lisa. Redonda y decide guardarla. No sabe por qué. Solo siente que es especial. Quizás, esa piedra será el primer talismán. El primer símbolo. La primera creencia. En la aldea, una anciana prepara un guiso. Echa raíces, granos, un trozo de carne seca. Su olla humea. El aroma se eleva y llena el aire. Otros se acercan. Se sientan alrededor. Y escuchan. Porque ella cuenta historias. Historias de su juventud. De un gran río. De un jaguar que una vez siguieron por días. De un cielo que habló en truenos. Las historias no se inventan. Se heredan. Se moldean. Se ofrecen como pan caliente. Como refugio. Esa anciana es una biblioteca viviente y sus palabras son las primeras páginas de lo que luego llamaremos historia. Por la tarde, la comunidad trabaja junta. Reconstruyen una cerca caída. Reparan una canoa. Cosen un abrigo con piel de ciervo. Las tareas se comparten. No hay división estricta aún. Todos saben hacer un poco de todo. Y todos dependen. De todos. Llega el atardecer. El cielo se pinta de naranja y azul. Un grupo enciende una fogata en el centro del poblado. Los más jóvenes se sientan en círculo. Alguien golpea un tambor. Otro. Canta. No son canciones como las nuestras. No tienen melodía conocida. Son susurros secos, invocaciones. Cantaban al fuego, a la tierra. Al viento. A los animales. Al misterio que los rodeaba. Y en medio de esa noche cuando el fuego baja y el cielo se llena de estrellas, la aldea duerme. Los perros descansan junto a las chozas. Las gallinas se acomodan en los árboles. Las brasas aún emiten calor. Una madre acuna a su hijo. Una anciana cierra los ojos con una sonrisa. Un niño sueña con espíritus del bosque. Todo es quietud. Todo es vida. Así era un día en una aldea primitiva. Sin relojes. Sin tecnología. Sin prisas. Pero con comunidad.
con ritmo natural, con raíces profundas. El ser humano había aprendido a quedarse, a construir, a cuidar, a recordar, y en ese acto empezó a ser civilización. Ahora nos adentramos en el nacimiento del alma. En aquella aldea, envuelta en niebla, junto al fuego compartido, algo había comenzado a germinar. No era trigo, ni lentejas, ni cabras domesticadas. Era una idea. Un temblor en el pensamiento. Una pregunta sin palabras. ¿Qué hay más allá? La muerte ya no era solo ausencia. Comenzó a ser misterio. Algo sagrado. Los cuerpos ya no se dejaban bajo la intemperie. Eran cubiertos. Colocados en posición fetal. A veces acompañados de objetos, de piedras, de comida. Como si alguien, alguna parte de ese ser, fuera a continuar el viaje. Así nació el alma. El concepto. La intuición. Tal vez primero fue el miedo. Luego el respeto y con el tiempo el amor. En muchos lugares del mundo, a la vez empezaron a dibujar. A grabar y pintar. Bisontes, ciervos, manos, espirales y lunas. No lo hacían por diversión. Ni por estética. Lo hacían porque algo ardía dentro. Una necesidad de hablar con lo invisible. Y así, nacieron los rituales. Los primeros cantos y las primeras danzas. Algunos giraban en círculos. Otros cubrían su rostro con máscaras. Otros saltaban sobre el fuego, todos buscaban lo mismo. Conexión, pertenencia. Paz con lo desconocido. La aldea, antes práctica y simple, comenzó a llenarse de símbolos. Piedras alineadas. Figuras talladas y altares de barro. No eran adornos. Eran puentes. Puentes entre lo humano y lo eterno. A veces, un miembro de la aldea era distinto. Soñaba más. Escuchaba más. Se apartaba del grupo para observar el cielo. Para seguir el vuelo de los cuervos. Para interpretar las sombras. Ese ser se convertía en guía. En el primer chamán. En el primer sacerdote. No mandaba. Pero era escuchado. Porque hablaba como si el mundo respondiera. Y en esos espacios de magia, empezaron a construir lugares sagrados. Al principio simples. Una piedra grande. Un círculo. Luego más complejos. Hace más de 11.000 años, alzaron columnas enormes. Tallaron figuras de animales. Crearon un espacio donde lo sagrado respiraba junto al polvo. No vivían allí. Viajaban para llegar. Llevaban ofrendas y compartían historias. Era el primer templo. Y el primer paso hacia la ciudad. Porque la espiritualidad atraía comunidad y la comunidad atraía estructura. Si antes las aldeas eran pocas y dispersas, ahora comenzaban a agruparse. Crecían. Se organizaban. Los caminos entre ellas se volvían rutas. Los intercambios se volvían comercio. Las palabras comenzaban a volverse lengua. Una aldea de 30 personas se transformaba en un poblado de 100 y luego de 500 y pronto, 1000. Eso requería orden y el orden requería memoria. Así nacieron los primeros registros. Las marcas en tablillas de barro. Los primeros dibujos con sentido. Los primeros intentos de escritura. La tierra se medía. El agua se distribuía. Los animales eran contados. Los nacimientos anotados y lo invisible seguía guiando cada paso. Había dioses, espíritus, fuerzas. Nombres que no entendemos hoy pero que algún día hicieron latir corazones. En esas primeras ciudades ya no todo era tierra y barro. Había torres. Columnas. Muros altos. Se usaban para observar el cielo. Para acercarse a los dioses. Para vigilar el campo y también para recordar. Recordar quiénes eran y de dónde venían. Se inventaron calendarios. Ciclos lunares. Tablas de siembra. Ritos para la lluvia. El tiempo ya no era solo día y noche. Era mapa.
Era profecía. Era instrumento. La música se volvió compleja. Los tambores se unieron a flautas de hueso. Las voces formaron coros y con ellas nacieron los mitos. Historias contadas al calor del fuego, sobre el origen del mundo, sobre el sol que muere y renace, sobre animales que hablan y montañas que respiran. El alma ya no era una idea. Era una certeza. Una fuerza. Una promesa. El cuerpo ya no era solo cuerpo. Era casa del espíritu. Templo en sí mismo. Por eso, empezaron a adornarlo con tatuajes. Colgantes. Ropas especiales. Cada diseño tenía un sentido y cada color, una emoción. Con esa complejidad, vinieron las diferencias. Los roles y las clases sociales. No todo fue armonía. Pero incluso en el conflicto, la humanidad seguía avanzando. Buscando un significado. Los pueblos nacieron de la unión de aldeas y algunos de esos pueblos empezaron a llamarse ciudades. Con plazas. Con mercados. Con templos. Con casas de varios pisos y con murallas. Porque ya había algo que proteger, una identidad, una historia, una visión compartida. En esas ciudades nacieron la matemática, la astronomía, la poesía y el poder. Pero también nacieron los templos más grandes. Como montañas hechas por manos humanas. Desde allí, se guiaba al pueblo. No solo con leyes sino también con sueños. Siente tu cuerpo. Tu respiración. Tu calma. Ya no estás en el pasado. Pero el pasado vive en ti. Cuando cierras los ojos, recuerdas. Cuando sueñas, heredas y cuando duermes, tu alma, como las de ellos, viaja. A través del tiempo. De los ecos del tiempo. Antes de que las ciudades fueran ciudades. Antes de que la palabra rey se pronunciara con reverencia, hubo hambre y donde hay hambre hay miedo y donde hay miedo hay lucha. Las primeras guerras no fueron por gloria sino que fueron por agua. Por un campo fértil. Por unas cabras. Pueblos que habían aprendido a cultivar, a vivir en comunidad, de pronto chocaban con otros. Ya no bastaba con sobrevivir. Ahora había que defender o conquistar. Al principio no había reyes. Había líderes. Quienes sabían cazar mejor. Quienes hablaban con los espíritus o quienes sabían cuándo vendría la lluvia. Pero cuando la aldea se convirtió en pueblo y el pueblo en ciudad, algo cambió. El que protegía empezó a mandar. Primero con respeto. Luego, con miedo. Así nació la figura del primer rey. Cubierto no de oro, sino de cicatrices. Con voz grave y mirada distante. Su autoridad no era discutida. Era creída y era temida. El rey pronto dejó de dormir en una choza y se construyó una casa más alta. Más amplia. Con columnas de madera y muros que mostraban escenas de batalla. El pueblo traía ofrendas. Los sacerdotes lo bendecían y sus hijos heredaban su poder. Así nació la dinastía y con ella, el palacio. Una estructura diferente. Llena de pasillos, cámaras privadas, salas de consejo y terrazas para observar el cielo. En las primeras ciudades, los palacios no eran de mármol. Eran de barro cocido. De ladrillos secados al sol. Grandes pero humildes. Con patios interiores. Fuentes. Almacenes para el grano y un trono. En el centro de la sala mayor. Allí, el rey dictaba justicia, anunciaba guerras y sellaba pactos. Y a su lado, la reina. Las princesas eran mucho más que figuras de adorno. Eran llaves. Puentes entre pueblos. Entre clanes y entre tierras enemigas. Con ellas se sellaban tratados. Se frenaban guerras o se encendían nuevas. Una princesa viajaba durante días para casarse con un rey extranjero. Aprendía su lengua y su cultura. Y allí, en la intimidad del poder, tejía redes. Influía. Protegía a los suyos desde dentro. Con el tiempo, los reyes ya no se conformaban con proteger y querían más. Más tierras. Más tributos. Más nombres bajo su mando. Así nacieron los ejércitos.
Se entrenaban hombres para luchar. Se les daba escudos, lanzas, y un nombre. Soldados. Con ellos, se marchaba a conquistar aldeas, a someter pueblos y a imponer leyes. Cada guerra tenía su razón. Pero bajo todas ellas latía el miedo. Miedo a perder el trono. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo que había más allá de la montaña y también, el orgullo. Un rey no podía parecer débil. Una ofensa no podía quedar sin respuesta. Un insulto que se pagaba con sangre. Dentro del palacio, la vida era distinta. Había escribas, músicos, cocineros, sirvientes y guardianes. Cada mañana, el rey se sentaba bajo un dosel. El pueblo venía con peticiones y se leían mensajes. Los astrónomos observaban los cielos. Los sacerdotes interpretan augurios y en la noche se cenaba con vino. Con dátiles. Con pan suave y se hablaba de guerra. De alianzas y de linaje. Cuando dos reinos no querían pelear, se enviaban regalos. Animales. Oro. Espadas finas y a veces, una princesa. Con ella viajaban las palabras de paz. Los templos lo bendecían. Los dioses lo aceptaban. Y los pueblos suspiraban aliviados. Porque cada guerra evitada era una cosecha segura. Era un hijo que no partía. Era un sueño. Que no moría en la batalla. Muchos reyes creyeron que serían eternos. Mandaron escribir sus nombres en piedra. Levantaron estatuas. Pintaron murales con su rostro. Mandaron construir tumbas gigantes. Y sin embargo todos, uno a uno, pasaron. Pero sus historias aún viven. Viven en la sangre de los pueblos. En las leyendas. En los cuentos. Y tú, que escuchas desde el silencio. También llevas un trono dentro. Una corona invisible. Un linaje de sueños, de amor, de memoria. Porque todos venimos de alguna guerra. De algún pacto. De algún corazón. Que amó y perdió. Reposa ahora y sueña. Porque los ecos del tiempo siguen girando y tú eres parte de ellos. Como un príncipe de la calma. Una reina del silencio. Una princesa del descanso. Un rey. Que duerme.